Escenario maravilloso elegido para este programa especial para celebrar el Día de Castilla y León, siempre buscando, somos historietas de Segovia, claro que sí, lo dirán nuestros telespectadores, nuestros seguidores, pero siempre buscamos esas conexiones que nos llevan a todo nuestro territorio. Hoy estamos en Ávila, en Ávila de los Caballeros. Ávila de los Caballeros, eso vamos a empezar contando porque es un nombre al que estamos poco acostumbrados. Pues es el nombre, un nombre precioso. Es el nombre que tenía Ávila, que ha tenido toda su historia, sobre todo en el medievo, hasta el año 1877, que se cambia. Y allí está Ávila, allí tenemos Ávila de los Caballeros. Estamos en uno de los 4 postes, ¿es así? El humilladero de los 4 postes, este es uno de los lugares tradicionales, ¿no? de visita de Ávila. Es imprescindible venir aquí para tener una vista de la mejor muralla, bueno, si no la mejor, una de las mejores murallas que quedan medievales en el mundo, ¿no? De hecho, Ávila, junto con Segovia y una ciudad más que ya contaremos en la 4ª temporada de Historietas de Segovia, son las 3 ciudades que tienen íntegra su muralla rodeando la ciudad. El pasado año celebramos este Día de Castilla y León recorriendo, bueno, haciendo una comparativa, casi una conexión entre 2 plazas, la plaza de Segovia en Medina del Campo y la plaza de Medina del Campo en Segovia. Hoy hemos querido venir a Ávila para también establecer una conexión, y es que Ávila se habla poco, pero fue una plaza muy importante en aquella revolución. Bueno, básicamente venimos persiguiendo la ley perpetua de Ávila, ¿no? Y entonces la ley perpetua, que es esos capítulos del reino, esa primera constitución liberal en la historia de la humanidad, empezó su redacción, nació aquí, en esta ciudad maravillosa, increíble. No, es que no me canso de ver esta muralla, de verdad, es que es un lugar impresionante. Y fíjate que en el siglo XIX aquel concejo aprobó su derribo, ¿no? Para poder expandir la ciudad, decidieron aprobar la destrucción de su propia muralla. Menos mal que no tenían presupuesto para el desescombro y al final hemos heredado este patrimonio maravilloso. A ver, déjame que me pare en esa anécdota. Una decisión del concejo de tirar la muralla para que la ciudad pudiera crecer. Absurdo, ¿no? Pero bueno, esta es la mentalidad, cómo cambia el patrimonio. Afortunadamente, más de un siglo después, ¿no? Seguimos pensando que el patrimonio, entendemos que el patrimonio debe ser preservado, y una maravilla como esto que están viendo nuestros historietes, esto que estáis viendo, historietes, esto es la historia, pero esto también es el legado de la humanidad, ¿no? Aunque desaparezca la humanidad, quedará nuestra huella, por lo menos esta huella debe ser preservada. Ávila de los Caballeros, por cierto, antes se llamaba Óvila, es lo que se suele decir, ¿no? Y Abulam, ya cuando romano, es decir, creemos que es se cree que es una ciudad betona, pero no está claro el origen. Probablemente, según dicen las fuentes clásicas, pues una ciudad romana, un municipium romanum, Abulam, sobre una construcción celtíbera previa, ¿no? Pero bueno, yo creo que deberíamos irnos hacia el interior de esta auténtica maravilla y empezar nuestro paseo por esa persecución, ¿no?, de la ley perpetua que vamos a llevar todo este programa de hoy. Les vamos a llevar a los escenarios imprescindibles en este Día de Castilla y León, empezando por Ávila. Tenemos luego mucho recorrido por nuestro territorio, como les decíamos. Vamos a buscar una puerta en esa muralla, sí, una puerta destacada. La puerta del Alcázar. Vamos para allá. Venga. Estará... A ver. Hacia allá. Hay que rodear todo eso. Pues rodeamos la muralla. Vamos a bajar por aquí mejor, sí, porque si no... Sin morir. Eduardo, la plaza de Santa Teresa, es espectacular, ¿eh? Cómo mola Ávila. Lo decimos siempre, cómo mola Segovia, pero ¿qué pasa con esto? Es un espectáculo, es que desde luego es uno de los lugares únicos en el mundo, ¿no? Es que cómo mola este país, cómo mola este mundo, ¿no? En realidad, cómo mola apreciar y disfrutar del patrimonio histórico. Desde luego las murallas de Ávila y la ciudad en sí de Ávila es una maravilla. La gente dice, es que Ávila solo tiene la muralla. ¿Te parece poco? Si solo tuviera la muralla no estaría ya nada mal, pero tiene muchas más cosas. Yo me descubro ante tanta belleza para que, como decíamos hace unos capítulos, no nos dé el mal de Stendhal. Sí, literalmente, yo que me emociono pero este sitio, de verdad. Impresionante la muralla y el lugar donde hemos decidido hablar precisamente de la ley perpetua. Lo apuntábamos antes. Sí.
Aquí se escribió la ley perpetua. Bueno, no, aquí empiezan las reuniones que van a provocar que surja la ley perpetua de Ávila, ¿no? Que es el nombre que se le da oficiosamente a esta ley, a este conjunto de leyes, a esta constitución, que es lo que estamos celebrando en este día 23 de abril, que recordamos siempre la Revolución Comunera, ¿no? Un día muy especial que hemos elegido, además un camino muy especial, empezar en Ávila y acabar donde vamos a acabar. No Sí, lo vamos señor. a descubrir porque tenemos todavía mucho recorrido en este programa especial. Decía, se empezó a escribir de alguna manera aquí, pero se gestó en un lugar muy concreto. Sí, bueno, en la Catedral de Ávila. Nos decíamos, a ver, lo que ocurre el 1 de agosto de 1520 es que se constituye la Santa Junta, o dicho de otra manera, las Cortes y Junta General del Reino de Castilla, ¿no? Que es básicamente la reunión de la representación de las ciudades de aquellas 21 comunidades que forman parte del Reino o la Corona de Castilla, que no nos olvidemos que esas 21 comunidades constituían más o menos el 84% del territorio del actual Estado español. Estos son, claro, lo que se revela, ¿no? Es cierto que en esta primera reunión, de la que luego vamos a hablar, solo aparecen 4 primeras ciudades, luego van a ir añadiéndose a medida de las vicisitudes que tiene la propia revolución, y luego, obviamente, la respuesta del emperador y, en su caso, del regente que él nombra. El caso de Medina es importantísimo para la ampliación de este tipo de comunidades unidas a la rebelión, pero bueno, se forman aquí con esas 4 comunidades que van a rechazar las Cortes de La Coruña, las decisiones allí tomadas, y obviamente se inicia un periodo revolucionario, que diríamos hoy en día, que empieza ese 1 de agosto de 1520 y que va a durar hasta el 22 de abril de 1521, que es el día antes de la batalla de Villalar. Nos está situando en agosto, digamos que en Segovia ya había pasado Sí. esa revolución a pie de campo, bueno. a pie de pueblo, ¿no? Sí. Y entonces, ¿Ávila por qué participa? ¿Es ella la que decide o por qué se elige Ávila precisamente? Es ¿O Toledo. es que ella quiere colaborar? Es la ciudad de Toledo la primera que protesta, la comunidad de Toledo la primera que protesta por las decisiones tomadas en las Cortes el inicio de las Cortes de La Coruña, y apuesta por rechazar lo que se está decidiendo allí y convocar una junta especial extraordinaria que supla esas Cortes que son completamente ilegales, programadas o convocadas por el rey Carlos I, para sufragar, ¿no?, esos gastos, esos servicios, esos impuestos que quiere cargar a los pecheros y a las comunidades para pagar la compra del título de emperador, ¿no? Entonces, ¿por qué en Ávila? Ávila es equidistante, por decirlo así. Ávila es la comunidad que está a Salamanca. Salamanca está aquí está Ávila, aquí está Toledo, aquí está Segovia. Segovia ya ha sido atacada en el momento que se convoca la Santa Junta en Ávila. Entonces es, digamos, un medio camino, ¿no?, un punto de encuentro entre esas comunidades. También está Toro, ¿no?, en esa primera convocatoria, incluida Zamora, aunque Zamora es más cuestionable que participar en este primer momento, pero es como un punto intermedio, ¿no? Y aquí, dentro de la catedral, es donde se inician las sesiones de discusión y debate de esas Cortes, que llamamos Santa Junta de Ávila, que van a dar lugar a la redacción de la ley perpetua. Así que nos vamos a situar en ese escenario, Sí, precisamente. sí, claro. ¿Puede que sea un sitio poco visitado o poco conocido por este motivo? Es decir, llegamos a Ávila, nos ponemos el cartel de turistas, Sí. vemos la muralla, hay una catedral en la que entramos, pero ¿tú crees sinceramente que alguien se para en la capilla donde vamos a entrar nosotros a pensar? Yo te voy a decir te voy a contrapreguntar. ¿Tú te crees que alguien viene a Ávila y piensa en la guerra de las comunidades? Yo creo que no. Claro, entonces la gente por lo general no asocia nunca a Ávila a la guerra de las comunidades, nunca jamás. Y el protagonismo siempre se queda en Salamanca, Segovia y en Toledo. Y la gente, la historia, el relato histórico, ha personificado, ha mitificado esta revolución comunera en las 3 cabezas que se cortaron. Nadie habla de Juan de Zapata, el maravilloso comunero, capitán comunero de Madrid, que estuvo precisamente en todo este proceso también, y nadie habla, por ejemplo, de 2 abulenses famosísimos en términos de la guerra de las comunidades, como son Antón Vázquez y Sancho Sánchez, que son los que llevan la ley perpetua para entregársela a Carlos I cuando estaba en la dieta de Worms, ¿no? Entonces, abulenses al 100% en la guerra de las comunidades, ¿no?, al 100% en el proceso histórico. Vamos a divulgarlos, ¿no? Pues vamos a divulgarlo y hemos elegido este comienzo en Ávila, en este programa especial para celebrar hoy el Día de Castilla y León. Nosotros sí nos vamos con nuestros historietas a ese escenario, a ese lugar donde Exacto. se sentaron las bases. Vamos para allá. Vamos Venga, para vamos a disfrutar. Es que mola esto, ¿eh? Pues mira, Mola, la puerta del sola. Alcázar, qué maravilla. Mira la sombra. Joder, qué pasada, es un espectáculo, tío. Qué suerte tenemos, Entramos por la puerta Qué del suerte Alcázar. tenemos.
acercándonos a ese escenario que hemos dicho Sí. histórico. Yo estoy emocionado porque en un día como este, ir justo a pisar donde se reunió la Santa Junta. Sí, señor. Pero antes me surgen un par de dudas. La primera, ¿qué implicación tenía la Iglesia? Quiero decir, ¿por qué la Iglesia lo cede? ¿De quién es decisión que se haga ahí dentro? Bueno, vamos a ver, es que la revolución de las comunidades afecta a todos los poderes fácticos que conformaban las comunidades castellanas, ¿no? Entonces la Iglesia Católica estaba incluida entre ese factor político, además estaba dividida. Hay parte de la Iglesia Católica, como ocurre con la aristocracia, como ocurre con la burguesía, hay parte que apoya al emperador, apoya esa decisión de transformar completamente lo que era el gobierno y el modelo, la idea de Estado que se quería desarrollar en base a un modelo importado de Europa, y lo que se quería lo que se quería evolucionar desde el modelo castellano tradicional, el modelo de pacto y de dominio de las Cortes sobre la voluntad absoluta del rey, ¿no? Entonces la Iglesia Católica está implicada. Claro, pues lo decía porque a veces revolución, Iglesia Católica, Claro. pues choca, ¿no? Suena raro, ¿verdad? Sí. ¿No? Pero bueno, el catolicismo en su origen, el cristianismo era una revolución ideológica, ¿no? Frente a ese mundo romano. Lo que es interesante es que se haga dentro de esta catedral, ¿no? Es decir, la catedral, el Cabildo ofrece parte de una sala, un espacio para que se desarrolle la Santa Junta. No nos olvidemos que la Santa Junta, que es un nombre que se le da muy político, ¿no? Muy mediático, diríamos hoy, no es más que es las Cortes y la Junta General del Reino de Castilla, como hemos dicho antes, ¿no? Entonces está cediendo un espacio para que los representantes que tienen voto en Cortes vengan aquí, ¿no? Será dentro donde les contemos historieter quién componía esa junta, cómo se formó, pero déjame que aproveche preguntarte por las peculiaridades de este templo, porque sin duda las tiene. Bueno, es que esta ciudad en general tiene una conexión con Segovia tremenda, ¿no? Primero, para empezar, el proceso de repoblación, porque Segovia en el siglo XI experimenta un proceso de repoblación a partir de la conquista de Toledo, digamos que parejo con Ávila. Es de hecho el mismo aristócrata, es decir, el yerno de Alfonso VI, Raimundo de Borgoña, el que desarrolla la repoblación de toda esa Extremadura castellana que son Ávila y Segovia, ¿no? Las dos forman concejos abiertos, las dos forman concejos con consiliums, ¿no? Siguiendo el modelo de aquel capítulo que hablamos en Sepúlveda, ¿no? Y además una cosa muy interesante, esta catedral que estamos viendo tan espectacular es el primer edificio gótico, la primera catedral gótica en la historia de España, y Segovia en la última. Entonces estamos en el principio y el fin del gótico en dos ciudades que son prácticamente hermanas, ¿no? No nos olvidemos del nombre que hemos dicho de esta ciudad al empezar este paseo y este capítulo maravilloso. Ávila de los Caballeros. Ávila de los Caballeros, pues Ávila de los Caballeros con una catedral espectacular, ¿no? ¿Te parece que vayamos dentro y nos situemos ya? Yo lo estoy deseando, Quiero decir vamos. como junteros. ¿Eran junteros? Junteros, tú y yo junteros, claro. Pues tú madrileño de Juan de Zapata y yo Juan Bravo segoviano. Vamos a dar nuestra opinión, que Venga. si hubiésemos entrado seguro que nos hubiesen dejado Hablar. Al Seguro. menos. Tendríamos que haber sido representantes en Cortes para ello, ¿eh? Bueno. Pero bueno, vamos a disfrutar de ello. ¿vale? Vamos a ello. Venga. Eduardo, hemos visto fuera, forma parte la catedral de la propia muralla, ¿no? Sí, pues algo que dijimos en Cuéllar, ¿te acuerdas? Sí. Cuando hablábamos en San Pedro, En San de cómo Pedro, se integra la efectivamente. estructura, pues sí, la catedral de... Pues sería una torre más de Es una de las 88 torres que forman el recinto amurallado de Ávila, ¿no? Que es un espectáculo que la catedral esté integrada también en el propio amurallamiento, ¿no? Que es una pasada. Aprendiendo y divulgando hemos llegado al lugar que queríamos mostrarles. Les situamos ahora en este escenario. Aquí se reunió
La Junta, La Santa Santa Junta. Junta. Santa Junta de Ávila, efectivamente. Aquí Esta es la capilla del Cardenal de la la Catedral de capilla Ávila. del Cardenal, la que estamos viendo en el museo maravilloso, ¿no? de la Catedral de Ávila, que bueno, como todas las catedrales góticas de este país y creo que de Europa en general, pues tienen una colección artística tremenda. No se olviden del uso que ha hecho siempre la Iglesia Católica como un poder fáctico y político de la propaganda que iba inmersa dentro del arte, ¿no? Y en este día tan especial, que además vemos lleno de visitantes, lógicamente, Sí. nosotros nos ponemos aquí, los pies, como digo yo siempre, sobre la historia, y te voy a preguntar quién decide que se haga aquí precisamente y quién decide que formen, quiénes forman la Junta. Bueno, vamos a ver, la convocatoria primera la realiza el Concejo de Toledo, la Comunidad Toledana, ¿no? Que son los primeros que rechazan a toda costa las conclusiones a las que se está llegando en las Cortes, en esas Cortes completamente ilegales desde el punto de vista de lo que era el ordenamiento jurídico de Castilla, que se realizan en La Coruña para aprobar unos servicios que son completamente ilegales, ¿no? Desde el punto de vista de las comunidades castellanas. Entonces Toledo convoca a todas las ciudades que tienen voto en Cortes, ¿no? Entonces se presentan directamente Salamanca, que ya se había revelado en este aspecto, Toledo, obviamente, se presenta Segovia, se presenta Toro, y también participa de un modo todavía un poco cuestionable Zamora, ¿no? Que son las que se reúnen desde el 1 de agosto de 1520, aquí en esta sala que cede el Cabildo Catedralicio, con la presencia de 3 canónigos desde un primer momento, aunque luego van desapareciendo, pero vamos, el deán y el arcediano de Ávila, los dos están todo el tiempo formando parte de esta junta reunida aquí, en este lugar, que es que la historia nos asume, ¿no? Pero y desde luego tiene una forma, una disposición que sí invita, ¿no? A que, Claro, a que se claro, hay instalan. que imaginarse historietes aquí en el centro. Obviamente he puesto unos graderíos a los laterales para que se sentaran los representantes, vamos, los convocados a esta Santa Junta, a estas Cortes extraordinarias y obviamente en el centro una mesa presidida y obviamente recogiendo notas y anotaciones de aquellas propuestas que se van haciendo desde el primer momento aquí, ¿no? Decíamos hace unos minutos, les contábamos que aquí se inició la ley perpetua, no se escribió aquí, pero de aquí partió el germen, digamos. Aquí Las empieza a primeras escribirse. reivindicaciones. Aquí empieza a escribirse, aquí empiezan a tomarse las decisiones y las 5 primeras, 4 o 5 primeras están aquí. Lo primero, obviamente, es rechazar esos servicios que había aprobado las Cortes fraudulentas del rey, sobornando y presionando a aquellos procuradores que habían ido a La Coruña para que el rey pueda sufragar esos sobornos que había llevado a cabo para conseguir pagar el nombramiento de emperador. Otra, por supuesto, muy importante, ¿no? El tipo de impuestos, es decir, los impuestos fuesen, las alcabalas no fuesen de otro modo por repartimiento, sino por encabezamientos, es decir, que fuesen directas a todo el consumidor y no solamente cayeran o recayeran sobre los pecheros, ¿no? sobre aquellos que siempre pagaban y no tenían el privilegio de la exención. Otra de ellas es, por ejemplo, la castellanización de los cargos públicos, es decir, el regente era flamenco, ¿no? Era Adriano de Utrecht, pero por ejemplo ellos querían que la regencia siempre cayese en manos de un castellano, pero igual que los oficios, y los oficios públicos, civiles y religiosos, que fuesen dedicados a los castellanos y, por supuesto, que no hubiera evasión de dinero, de moneda que saliera de la corona de Castilla, que no se despilfarrara. No hay que olvidarse que la gestión de aquella regencia de Adriano es un despilfarro, bueno, en sí la corte de Carlos I, el coste es como 10 veces más que lo que suponía el coste de la corte durante el reinado de Isabel la Católica. Un lugar entonces de diálogo, aquí vamos a suponer que hubo un diálogo sesudo, sereno. Estábamos hablando de un cambio radical en la sociedad, pero sin duda alguna se pusieron unas bases, no sé si decir democráticas, a un diálogo para establecer esa ley. Más que democráticas, es decir mucho, ¿no? Es decir mucho, aunque Josep Pérez, que es el gran historiador, junto a Maraval, ¿no? Son los grandes historiadores de la Guerra de las Comunidades, sí que utilizan de vez en cuando el adjetivo democrático, ¿no? Democrático, para referirse a la participación del pueblo en la toma de decisiones y coartar ese absolutismo inherente al centralismo de los Habsburgo, ¿no? Pero sí que es, yo diría, liberal. Es decir, lo que empieza a hacerse aquí es un remedio de constitución liberal, un borrador, una primera constitución liberal, que es lo que luego servirá de ejemplo a las futuras tomas de decisiones, no solo en la península ibérica, sino en Europa, cuando luego Oliver Cromwell decidan crear en la Commonwealth una constitución para una república, mirarán, como diremos más adelante en este programa, mirarán a la ley perpetua de Ávila y desde allí pasaremos a Estados Unidos, donde también se mirará a la ley perpetua. Lo que luego es sorprendente es que uno entre aquí y no sepa por ningún dato ni ninguna referencia que aquí se inició
la junta que dio lugar a la Ley Perpetua de Ávila, lo cual es asombroso, ¿no? Bueno, a mí siempre lo digo, ¿no? Me emociona estar en estos lugares pasada, y sí. saber que aquí está flotando todo historia. ese diálogo, esa Sí. historia. Sí. Aquí, sin duda, si pudiéramos escucharlo, estarían aquellas primeras conversaciones. Debatiendo además de una forma muy acalorada, porque es como se debate, no se debate como hoy en día de una forma educada. Aquí se pelea por cada dato, se pelea por cada propuesta, ¿no? Y como siempre, asumo el espíritu de los telespectadores y le lanzo la pregunta a nuestro querido trovador. ¿Por qué no se terminó aquí? ¿Por qué estamos hablando de que aquí se empezó, pero no se lleva a terminar? Bueno, lógicamente por el enfrentamiento que se supone cuando ya estamos a partir de las sesiones hacia el 21 de agosto de 1520, perdón, es cuando se produce, en agosto, a finales de agosto de 1520 es cuando se quema Medina del Campo, es cuando ya se llega a un nivel de enfrentamiento salvaje. Entonces la ruptura entre la Santa Junta y el propio rey y sus representantes conlleva la necesidad de hacerse con la reina, hacerse con un poder real que pueda saltar a este rey que no acepta las reformas de estas cortes, y obviamente lo que necesitan es buscar esa reina, como los reyes niños. Cuando hay un rey niño, el que tiene al rey niño es el que manda en Castilla, ¿no? Como Alfonso X, como Fernando IV, ¿no? Pues en este caso quien tiene a la reina tiene el control de Castilla, y por eso ellos deciden moverse desde aquí hasta Tordesillas, para expulsar a los marqueses de Denia que tenían ahí capturada y encarcelada a la reina doña Juana, y poder a partir de ahí crear una nueva realidad en Castilla. Y ese es el camino que nosotros en este Día de Castilla y León vamos a recorrer con todos ustedes. Nosotros nos vamos a ir a buscar a la reina. Tenemos 2 paradas antes, Sí, porque fueron las paradas que se hicieron. Lógicamente, porque es que te voy a decir una cosa, es que desde aquí hasta Tordesillas hay un tiro, y a caballo ni te cuento. Entonces nosotros, como vamos a caballo, vamos a parar por el camino y vamos a ver ya en tierras de Segovia, 2 espacios magníficos para poder recordar ese viaje de la Ley Perpetua. 2 espacios magníficos, 2 paradas que se hicieron en ese camino hasta Tordesillas, que fueron productivos, lógicamente. Indudablemente, a partir de ahí ya van surgiendo determinadas propuestas, sobre todo en una segunda de las paradas, pero bueno, yo creo que eso ahí ya buscaremos un jurista que nos ayude, ¿no? Sí, ahora, un experto que ponga serenidad a este discurso, sí. Que nosotros le vamos contando. Nosotros lo que hacemos es irnos de aquí, y yo creo que irnos a por unas patatas revolconas, que eso es imposible, irse de Ávila sin patatas revolconas. Esa es la primera parada intermedia. Luego seguiremos camino, no se vayan en este programa especial. Síganos, que tenemos mucho que hablar. Ya estamos, dijimos, siguiente parada en Lavajos. Ahí es donde estamos, pero, Eduardo, ¿por qué aquí precisamente? Pues porque no vamos a estar en Lavajos, es un pueblo precioso y maravilloso, ¿no? ¿Sobran motivos? Sobran motivos, ¿no? Pero bueno, históricamente, ¿por qué? Estamos siguiendo la ruta de aquella milicia comunera que sale de Ávila y se va moviendo poco a poco hacia Tordesillas para hacerse con la reina madre, que está allí encerrada, custodiada por los marqueses de Denia. Entonces los comuneros tienden a ir hacia allá, porque como hemos dicho hace un momento en Ávila, quien tiene a la reina tiene el reino, ¿no? Claro, dices hacerse con ella, no se trata de buscar su apoyo, sino tenerla bajo literalmente, custodia. ¿no? Ese es el tema, no hay que hacerse con la reina, ¿verdad? Entonces, si te haces con la reina, puedes saltar por encima de la autoridad del rey proclamado, porque al fin y al cabo el rey no era más que rey en función de su madre, era rey en funciones, porque la reina titular de Castilla y de Aragón era la reina doña Juana. Estamos, por tanto, siguiendo esa ruta hacia Tordesillas de la milicia de los junteros que venían por aquí, de la milicia comunera. Pararon aquí, entiendo, establecieron un campamento durante unos días, habituallamiento, descanso. Pero porque además es que van viniendo, o sea, el ejército no está formado en Ávila, sino que se va formando y se va conformando según van moviéndose hacia Tordesillas. Entonces tienen que venir comuneros de Madrid, tienen que venir comuneros de otras ciudades que se van incorporando. No nos olvidemos que el 21 de agosto es cuando Medina del Campo es destruida, ¿no? Entonces eso crea un clamor contra los imperiales, contra los defensores de Carlos I, y provoca una reunión y una aparición de muchas nuevas comunidades unidas a la rebelión, ¿no? Volvemos a estar pues en un terreno histórico, igual que decíamos en Ávila cuando hemos estado en esa capilla del Cardenal. Entiendo que aquí además tenían agua, porque esto es un lavajo, de ahí viene el nombre, ¿no? De ahí viene el nombre de lavajo. Un lavajo es
con V, en la Real Academia de la Lengua, en el diccionario, pues un lavajo es una charca, una superficie de agua que nunca llega a secarse, ¿no? Y aquí en este pueblo maravilloso de Lavajo, los vecinos de Lavajo se han cogido y además de conservar el lavajo, han construido un barco maravilloso. Dime tú a mí dónde en toda Castilla hay un barco varado en un lavajo. En Lavajos, aquí, el Coloso 2, había otro antes Sí, y con la colaboración de muchos vecinos y visitantes se conseguido. hizo esto. Decir que es una laguna natural, Sí, una sí, sí, pequeña sí, laguna es lo que es un natural lavajo, que claro. emana, que no se rellena, digamos, con nada más Claro. que agua de la lluvia, pero por supuesto que es absolutamente natural, que creo, hemos hablado con quien sabe de esto y llegaba pues Claro. todo lo Mucho que más vemos allá, aquí de mucho frente, más mucho allá. más allá, está recogida aquí. Y precisamente aquí, como decíamos, establecieron ese campamento. Vamos a seguir interesándonos por ese campamento de los comuneros, aquí esos 2, 3 días. Sí. Si lo viéramos en un mapa irían llegando, ¿no? Sí, Aquí sí, sí, abajo. claro. Van reuniendo, se van apareciendo más partidas de milicias que vienen de otras comunidades que se van sumando a la rebelión, que parece esto la Guerra de las Galaxias, pues se van sumando a la rebelión y van camino de Tordesillas. Pero muy interesante, en el proceso se va gestando esa ley perpetua. Esos capítulos del reino van siendo pergeñados por cada uno de los ponentes de esa ley para llegar al final, que es cuando terminemos en Tordesillas, donde ya está prácticamente finalizada esa primera constitución liberal en la historia de la humanidad. No olvidemos que el germen estaba en esa capilla del Cardenal, en esa Santa Junta, y como dices tú, en ese camino Sí, señor. se van casi diseñando Claro, poco a los poco. artículos de Bueno, esa yo ley creo que perpetua. deberíamos ir hacia la plaza y a ver si nos enteramos un poquito más de un aspecto más interesante de Lavajo, Pues ¿no? sí, el ayuntamiento está allí, no Vamos estaría allí. allí en ese momento, pero sí habría Seguramente no. agua, agua Seguro. y otros patos diferentes, pero seguro que había. Y mucha más agua, ¿eh? Así Mucha que más agua. vámonos para allá, venga. Venga. Decía yo, estaría en el mismo sitio el ayuntamiento en aquella época, en el 1520, pues ¿sabes lo que he hecho? Quedar con Margarita, que es la alcaldesa de Lavajo. Margarita, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y Bienvenida a tú? este día especial, feliz día de Bienvenidos a Castilla vosotros. y León. Oye, ¿tú sabes si el ayuntamiento, seguro que lo sabes, estaba aquí? Pues En aquel yo siglo. he leído que el ayuntamiento es de el siglo XV, o sea que sí, sería la misma imagen. La misma ubicación, parecida, por tanto por aquí pasaría esa milicia comunera de la que estamos hablando, porque hicieron, decíamos antes, junto al agua, los gansos y los patos, un campamento de un par de días. Al Probablemente, menos. sí, utilizando, como hemos dicho otras veces, el Camino Real, ¿no? Que conducía directamente hacia Valladolid, comunicaba Valladolid con Madrid y con el norte, ¿no? Pues obviamente estas poblaciones, estos sexmos segovianos, pues aquí surge una actividad humana muy importante en relación con ese paso, bueno, que sigue existiendo, el paso de mercancías y de personas de un lado a otro, del norte al sur de España, ¿no? Margarita, estáis en el Camino Real. Yo no sé si en aquel momento podemos pensar que también comían, quien conoce Lavajos, suponemos que comían garbanzos. Garbanzos de Lavajos, nuestros famosos garbanzos de Lavajos. Sí, Garbanzos de Lavajos, no sé si con carne de ganso, de pato, Como lo dice que hubiera. Cervantes, ¿no? Claro. Pues seguramente, un poquito de gansito con unos garbancitos, pues maravilloso, hombre. Yo es que como buen comunero habría comido eso, ¿no? Bueno, pues yo voy a aprovechar esta parada comunera actualizada en 2023 para preguntarte precisamente por la producción tan importante de ese garbanzo con denominación de origen. sí, pues mira, este año, para dar publicidad a nuestro garbanzo, la feria se va a celebrar, bueno, es la quinta feria que se va a celebrar del garbanzo de Lavajos, el día 7 de octubre. Bueno, no es solo venir a comer garbanzos, porque la feria atrae a muchísima gente porque se hacen muchas actividades también. Sí, sí, bueno, hay música, hay baile de jotas, hay una feria de alimentos de Segovia, una feria artesanal. Sí, hay muchas actividades para niños. Pues cita, pues tenemos este año también, además de esta primera para recordar este camino real tan importante, hemos hecho la primera parada pues después de Ávila. Decíamos hace un momentito, ahí al lado de esa pequeña laguna del Lavajo, que se seguía gestando en la cabeza, en el camino de muchos de ellos, la redacción de esa ley perpetua. Sí, lógicamente. Y la siguiente parada, que nos queda aquí un poquitín, es cuando ya empiezan a escribirse propuestas, que las tenemos documentalmente custodiadas en el Archivo Histórico Nacional y que vamos a presentarlas también allí, ¿no? Pero yo creo que aquí se hasta allí, hasta el siguiente pueblo, para poder verlo. Pero efectivamente, la ley perpetua, igual que la rebelión comunera que empieza
buscando 3, 4, 5 puntos para desagraviar las comunidades frente a la política probablemente injusta de aquel monarca absoluto, pues obviamente va cambiando, va tergiversando, se va profundizando en la transformación hasta convertirse en lo que será luego la Ley Perpetua de Ávila. Me gusta tener la imagen en la cabeza desde que hemos empezado en Ávila de ese proyecto que va creciendo según avanzamos por el camino real. Muchísimas gracias, Margarita, Bien, que pues sea a un éxito esa vosotros. quinta edición de la Fiesta del Garbanzo. Y os espero en los garbanzos, en la comida de los garbanzos de Lavajos ese día de la feria. Pues estaremos aquí como vinieron, Indudablemente. en plan milicia comunera, vendremos. Bueno, milicia Eduardo y yo. segoviana, comedora de garbanzos. Pues allí estaremos. Seguimos camino, nos vamos hacia un pueblo que vecino vuestro, Martín Muñoz de las Posadas. Martín Muñoz de las Posadas. ¿Vamos por allá? Garbanzos, allí nos esperan los tomates. Madre mía. Vámonos para allá. Vámonos. Oye, esto de ponerle apellido a una ley, como la ley perpetua, no sé si es un honor, un atrevimiento, Era una obligación, una obligación. era una necesidad para un profesional y para un enamorado de su país como es España. Así de sencillo. Bueno, lo ha definido muy bien Eduardo, la ley perpetua, algo que lo iremos contando porque nos queda mucho recorrido, ha permanecido oculta. De hecho, Joaquín leyó una entrevista tuya y decías en la presentación del libro, es que me encontré un jurista como tú, con el bagaje que tienes, que se encontraba con una ley que no conocía. En estos momentos yo hablo con mis compañeros, con profesores de la universidad, fiscales, jueces, y la ley perpetua dice, ¿qué es? ¿La cadena perpetua del siglo XVI? Digo, no, no es exactamente eso, es un gran desconocido. En 1214 se produjo lo que se llamó la Carta Magna, ¿no? En las praderas muy cerca del Castilla de Buckingham, donde está ahora. Y Juan I otorgó una carta que era una cosa muy modesta, una serie de concesiones a los nobles, no se podía entrar en el domicilio, en fin, concesiones limitadas. En 1520 se produce el gran texto preconstitucional. Todos los estudiantes de Derecho en España saben lo que es la Carta Magna, nadie conoce porque sus profesores tampoco lo han estudiado. Esto es increíble. Pues ahí está esa ley perpetua y te tengo que preguntar, Eduardo, por qué desde Lavajos, hemos dicho, primer campamento en esa parada desde Ávila de la Junta, de la Santa Junta, que luego se convertirá en la Santa Junta de Tordesillas. ¿Por qué la segunda parada en Martín Muñoz de las Posadas? No se estarían aquí, en esta plaza de la Feria Franca. Bueno, la Feria Franca todavía no existía, ¿no? Es posterior al momento en que llegan los comuneros, pero sí que es cierto que el hecho en sí de la existencia de Martín Muñoz de las Posadas, ¿no? Es un lugar tradicional de posada, de fonsadera, de detención en el Camino Real que llevaba Tordesillas, Valladolid, ¿no? Entonces es lógico que pararan aquí y desde aquí luego afrontaran el camino hacia Tordesillas, que era el objetivo esencial que tenía esta compañía comunera en el proceso legislativo, llegar hasta la reina Doña Juana. La reina Doña Juana. En esta parada en Martín Muñoz es donde realmente se empieza a escribir esa ley perpetua. Efectivamente, y porque además, complementando a Eduardo, es que aquí estaba el Sesmero. Es que era un comunero, esta era una villa comunera, no lo fue Arévalo, no lo fue Santa María de Neva, pero sí fue, y tuvieron que acogerse al apoyo que le dieron a la comunidad de Villa y Tierra a través de su Sesmero, Juan Sanz, que luego no lo pasó muy bien. Al perder la batalla de Villalar, pues todos aquellos fueron perseguidos de una manera o de otra, y entre ellos el propio Juan Sanz. Pues aquí se empezó a cristalizar el proyecto, ¿no? Un proyecto que se discutió en la Catedral de Ávila, como ha dicho muy bien Eduardo en el programa anterior, aquí es cuando se escribe los primeros capítulos que van a desarrollarse posteriormente en Valladolid y en Tordesillas hasta adquirir la forma definitiva el mes de octubre, el día 20, cuando se firma por los alzados en la villa de Tordesillas. Aquí está el documento. Estas son, querido Alberto. Copia del documento. Sí, muy serio. Además, cuesta un poquito trabajo leer, pero bueno, merece la pena leer, porque son los capítulos, no los finales, los que fueron aprobados e impresos en Valladolid y en Tordesillas. Estos son los capítulos de Martín Muñoz de los Posados que así aparecen recogidos y titulados en el archivo de Simancas y que es, como digamos, el primer proyecto escrito de lo que luego se desarrollaría y concretaría como los capítulos integradores de la ley perpetua. Me quedo con esta copia que luego abriré, si te parece, la abrimos en Tordesillas porque espero que nos acompañes a Tordesillas. En esa redacción que nos dice Eduardo, en esa primera redacción aquí en Martín Muñoz, se inició con un tono que luego cambió
Es decir, cuando uno redacta, redacta con una intención. No sé si la intención no varió, pero el tono sí. Pero, lógicamente, tú tienes que pensar que cuando en este proceso legislativo empieza en Ávila de una forma muy tranquilita o de una forma, digamos, más moderada, más comedida, y a partir de ahí, en ese momento justo, es que surge la catástrofe de Medina del Campo. Es que decir, quema Medina del Campo y empiezan a ser perseguidos los comuneros por toda Castilla. Entonces, es lógico que ese proceso legislador se vuelva mucho más agresivo respecto a la autoridad del rey en ese proceso. Por tanto, es una ley que se actualizaba a cada momento en este camino que nos va a llevar hasta Tordesillas. No se acabó aquí la redacción, a pesar de que se dice en algunas fuentes que sí hubo una primera impresión aquí, ¿no? No es así. Eso yo creo, no, que en fin, el historiador Eduardo deberá confirmarlo, refutarlo, pero yo creo que donde se imprimió fue en Tordesillas. Te cuento que aquí la primera imprenta que se trajo a la villa de Martín Muñoz fue cuando el cardenal, ya hacia 1560 o por ahí, aquí estamos hablando de 1520, por tanto aquí entonces no había capacidad técnica como para poder imprimir. Y es un texto más agresivo porque estaba muy caliente lo que ocurrió el 21 de agosto, el incendio, nunca mejor dicho caliente, pero es que en aquel momento había un fervor revolucionario expandido por todos los lugares de la corona de Castilla. Esto se apaciguó porque la ley perpetua es el fruto de una discusión abierta y dialogada a través de cartas entre los representantes de las ciudades. Venían cartas de Segovia, de Burgos, los más moderados en los de Valladolid, a través del licenciado Belarmino, que finalmente es el que aporta la redacción final, pero al principio era incendiario. Hay una cosa, por ejemplo, que no se recoge en el texto final de Tordesillas, pero sí en los capítulos de Martín Muñoz de las Posadas, y es que el rey no tenía derecho per se de declarar la guerra a un país tercero, tenía que pedir la autorización a las Cortes. Esto era verdaderamente revolucionario. Los comuneros al final no se atrevieron a dejarlo escrito, lejos, ¿no? No ir tan lejos, efectivamente. Claro. Bueno, pues se acabará entonces en nuestra próxima parada. Nosotros vamos a seguir camino. Estoy pensando en ese apellido que yo te decía, Fundamentos de una utopía. ¿Y si nos hubiera quedado en una utopía? ¿Dónde estaríamos ahora? Bueno, pues habremos implosionado en una sociedad liberal. No lo sé, los historiadores hablamos del pasado, ¿no? Hablamos de muertos y no hablamos de futuro. Eso, el periodismo y los futurólogos, ¿no? Los futurólogos. Bueno, pues vamos a seguir camino por la historia, porque tenemos todavía mucho que andar, tenemos muchos kilómetros. Este camino no le vamos a hacer andando, ¿eh? Los 18 kilómetros sí, pero el que nos queda ahora no. Pero bueno, el coche anda por ahí, ¿no? Anda por allí. Nos vamos a Tordesillas, vénganse con nosotros, que aún nos queda mucho camino. Joaquín, te llevamos. Seguimos cumpliendo etapas en nuestro viaje, el que iniciábamos en Ávila, y hemos llegado, yo creo que al lugar elegido por los comuneros para buscar a la reina. Estamos, bueno, supuestamente junto al Palacio Real, ese lugar que casi era cárcel, Joaquín, cárcel digo, aunque no tiene pinta de cárcel, para la reina. Aquí estamos situados, importante, con la ley perpetua casi a medias todavía. Pues sí, pero si al casi lo quitamos del medio, es lo que mejor describe lo que tenemos aquí como símbolo. Fue una cárcel con un carcelero que se llama Marqués de Denia y una prisionera injustamente encarcelada que fue la reina de Castilla, doña Juana. Bueno, estamos en Tordesillas, Eduardo, al lado de la maqueta del palacio, porque realmente el palacio no lo encontramos ya. El palacio acabó demolido. Pues sí, a partir de 1775 el rey Carlos III, ya fíjate en el siglo XVIII, dinastía Borbón, decide eliminar el Palacio Real de Tordesillas, que en realidad fue el segundo Palacio Real que ha habido en esta maravillosa ciudad, ¿no? El primero, que fue construido por la dinastía Borgoña, por Alfonso XI, bueno,
fue construido previamente por Alfonso X y Pedro I, en los últimos Borgoña entregaron a las clarisas como convento del Palacio Real, y Enrique III, uno de los primeros Trastámara, pues es el que decide construir este edificio, que como ves es un edificio muy espectacular, pero sinceramente la manera de construcción está construido con ladrillo, con adobe, es muy popular. ¿No? ¿Esto qué ocurre? Pues ocurre que cuando ya pasan los 46 años que permaneció aquí encerrada la reina doña Juana, pues el edificio nadie quiso utilizarlo, empezó a tener usos completamente secundarios y fue perdiendo consistencia, y ya en el siglo XVIII Carlos III lo que no quiere es mantener ningún tipo de zarandaja y ordena que lo destruyan y es demolido en 1775, ¿no? 46 años de cautiverio de la reina doña Juana en un lugar como este. ¿Llegaron los comuneros y se introdujeron aquí a hablar con ella? Vamos a pensar en ese escenario. Ellos entran, bueno, primero ya salió corriendo, como ha dicho Joaquín, Bernardo de Sandoval y Francisca Enrique, su mujer, los marqueses de Denia, que eran los carceleros realmente de la reina doña Juana. Ya una revuelta popular al calor de la revuelta comunera, y sobre todo después de la catástrofe de la quema de Medina del Campo, esto provoca que sean expulsados, salgan corriendo aquí echando patas los marqueses de Denia, y ya efectivamente los comuneros entran aquí. Juan Padilla se entrevista con la reina doña Juana en este edificio y, bueno, ella, por lo que sabemos, por las fuentes, porque piensa que siempre hemos dicho que las fuentes de la guerra de las comunidades están muy sesgadas porque están prácticamente destruidas por aquella orden de Carlos I de destruir toda la documentación, ¿no?, relativa a la guerra de las comunidades. Entonces entendemos que se reúne con ella, y lo que cuentan, que ha trascendido, es que ella dijo que hay que castigar a los malos, ¿no? En realidad es que yo entiendo que no quiso salir de una cárcel y entrar en otra, es decir, quedar utilizada como defensora de una rebelión contra su propio hijo, porque al fin y al cabo Carlos I no dejaba de ser su hijo, ¿no? Por tanto, hay que entender que la situación es muy delicada de la reina doña Juana, pero también es muy interesante comprender que los comuneros llegan aquí indiscutiblemente para hacerse con la figura de la reina y darle, derecho a la eliminación del Consejo Real, a la derogación de toda su obra jurídica y, por supuesto, a eliminar a Adriano de Utrecht como regente de Castilla, ¿no? Con esos antecedentes, esa reunión de la que evidentemente no hay un acta escrita de que se produjera, entiendo que continuó la redacción, el perfeccionamiento de lo que yo tengo aquí, que es esa primera constitución liberal. Efectivamente, bueno, no hay un acta, pero sí que está la crónica de historiadores de la época, concretamente Fray Prudencio de Sandoval, que fue obispo de Pamplona, lo refleja con bastante precisión. El encuentro, que fue uno de los más celebrados de la historia moderna de España, tuvo lugar, si no recuerdo mal, el 19 de octubre de 1520, y ahí fue un momento crítico de la guerra de las comunidades, porque la reina, frustrada, encarcelada, fue ante todo en ese momento madre, y no quiso traicionar a su hijo, y por tanto rechazó el firmar documento alguno. Y tal como ha escrito Maraval y también Pérez y otros historiadores, esto fue lo que realmente salvó la corona de su hijo. Pero sí fue en este castillo, que en este momento, o casa fuerte medieval, que arranca del siglo XIV, como ha dicho Eduardo, y que tiene una estructura y una configuración que emociona, ¿no?, por lo que es y por lo que simboliza, ¿no? Pues en este lugar es donde se va a presentar un proyecto político, que era la instauración de un nuevo orden para la corona de Castilla. Y este es el documento que se había forjado, se había imaginado y diseñado en parte en Ávila, en la capilla del Cardenal Quiroga, pero que se va a concretar en la villa de Martí Muñoz de las Posadas, como los capítulos, que así se llaman, y que es el primer documento escrito que existe preparatorio de lo que luego se va a generar, desarrollar, formalizar y firmar en esta villa de Tordesillas. Y como de allí venimos en busca de estos nuevos escenarios históricos, ya no está el palacio, pero sí está un lugar de altas miras, la Torre de San Antolín, donde quiero que continuemos hablando precisamente de estos documentos. Pues seguiremos haciéndolo, claro que sí. ¿Vamos a subir un poquito de escaleras o qué? Tú primero. Tú el primero, ¿eh? Vámonos, venga. Sí, vamos con paciencia, subiendo, porque queremos que desde ahí arriba seguir hablando precisamente de la redacción de este documento.
El caso es subir escaleras, ¿eh? Madre mía. Incluso en este día maravilloso que tenemos aquí, Día de Castilla y León, que venimos a celebrar. Vaya tour que estamos dando, ¿eh? Vaya paliza, ¿eh? Empezamos en Ávila y dijimos, Sí. vamos a llegar a Tordesillas. Aquí estamos, Historieter, en Tordesillas. Iba a decir en lo más alto, quizá lo más alto sería la torre de San Antolín. Hemos visto ese palacio donde la reina Doña Juana, bueno, décadas, 40, 46 años de cautiverio, vamos a llamarlo así. Bueno, en teoría de recogimiento porque estaba inhabilitada por las Cortes, por su padre, por su marido y luego por su hijo y por supuesto por el cardenal Cisneros, que sirvió de puente para mantener aquí a la reina Doña Juana fuera de y permitir que una nueva Castilla, probablemente que nada tenía que ver con la que debería haber evolucionado, surgiera de aquel tejemaneje. En este edificio en el que nos encontramos, a los pies de la torre de San Antolín, había una pasarela, un pasadizo hacia el palacio que Sí, le que estaba teníamos justo allí, justo aquí abajo, donde precisamente hay un monumento a la reina Doña Juana. Y desde aquí yo quiero que, hablaba de este documento, evidentemente una copia a mi nivel que he querido traer durante todo el camino, Joaquín, se terminó aquí en Tordesillas, es decir, la Santa Junta, que esta mañana hablábamos en Ávila, vino hasta aquí, es la Santa Junta de Tordesillas, y por el camino se fue pergeñando Claro, esto es un proceso, un íter hasta que se consuma y la voluntad de la Santa Junta de Ávila, que ya constituida como Junta del Reino, porque se convirtió en una especie de corte sin convocatoria real cuando elabora el documento en Valladolid a través del licenciado Belarmino, pero el documento no es un fin en sí mismo, es un instrumento, un medio para convencer a la autoridad real e imperial en ese momento para que lo aceptara y crear una nueva forma política en España que era mucho más próxima a la igualdad, mucho más próxima a la libertad. Una auténtica revolución la que estaba en todas y cada una de las partes de ese documento de los capítulos del reino. Por tanto, algo como esto, en pergamino, en un bolsillo, en el caballo, en un papel, en papel en ese momento, tendría que hacerse llegar al Claro. rey. Antón de Ávila, uno de los 3 caballeros que fueron mandatados por la Junta de Tordesillas, se dirigió a encontrarse con el emperador que se encontraba en ese momento en Alemania, en concreto en Worms. Y pues yo creo que es que no le cayó bien la idea a Carlos V, porque lo hizo encerrar en una torre y desde luego hizo del papel no sabemos qué, pero no creo ni que lo leyera. Lo cierto es que la voluntad del emperador se reflejó en su desapego hacia lo que representaba el documento, porque ordenó quemar todos los documentos referidos a la elaboración del documento y a la propia ley perpetua, al extremo de que, Eduardo lo sabe mejor que nadie, encontrar un documento referido a la forma en que se gestó la ley perpetua y la propia ley perpetua ha costado Dios y ayuda. Y muy difícil encontrarlo, desaparecido desde entonces. Sí, totalmente. Pues yo creo que, fíjate, estoy pensando que en lugar de discutir sobre eso aquí, yo creo que deberíamos irnos a tomar un vinito para terminar nuestro viaje, que es que me tienes desde Ávila sin llevarme un vaso de vino a la boca. Bueno, te recuerdo que aunque no se ha visto en este programa, que no hemos querido que Óscar lo grabara, a la salida de la Catedral de Ávila nos hemos comido unas patatas revolconas, hemos comprado yemas de Santa Teresa. Mientes. Es cierto, Eso no Joaquín. es cierto, no A es Joaquín cierto. tampoco se lo hemos contado en nuestro encuentro en Martín Muñoz de las Posadas, pero ahora sí nos vamos a tomar un vino y a saber, porque esa ley en papel que decías, y gracias por la corrección, no en pergamino que decía Papel yo, impreso, además, porque se llevó impresa. pues yo abriré esto durante el brindis y lo veré, esta copia. ¿Por qué desapareció? ¿Por qué no está en los libros de texto? ¿Por qué no se estudia? ¿Por qué os costó tanto encontrarlo a alguien que se puso a investigar para editar ese libro, La Ley Perpetua, Fundamentos de una Utopía? En eso quedó, en una utopía. De eso, quedó en una utopía, pero ya adelanto algo. Un poeta español escribió mucho más tarde que bueno, pues la poesía es un arma cargada de futuro y los documentos preconstitucionales es una carga política de efectos dinamitadores del régimen. Eso es lo que significó ese documento y el porqué de la reacción tremenda del emperador. Pues vamos a por el vino, que luego me lo echo en cara el historiador, así que vámonos para allá. Vale. Por allí bajamos por allí.
Auténtico lujo o triple lujo. Estamos en el restaurante El Torreón, qué mejor sitio para abordar el final, un final intermedio, luego les contamos de este programa especial hoy en el día de Castilla y León. Decía triple lujo estar en El Torreón, estar con el jurista Joaquín González Herrero. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros por invitarme. Un auténtico honor, y aunque sea común que estemos juntos, pero también sigue siendo un honor siempre estar al lado del maestro, al que veneramos, el historiador, ya no, ¿cómo se llamaba? Eduardo Juan Eduardo. Ese, no, el honor es mío de estar con todos vosotros y con todos los historietes que abren la ventana de televisión para poder seguirnos por toda esta Segovia inmortal. Antes de este brindis por el Día de Castilla y León, por este recorrido comunero que hemos hecho, hemos hablado de Juana, la reina doña Juana, Juana I de Castilla. Yo quiero que reflexionemos, decíamos arriba, en la terraza junto a la Torre de San Antolín, ¿qué pasó con el documento? Con este documento del que yo tengo copia, que llevo todo el programa con él, ahora lo abriré. ¿Desapareció? ¿Se quemó cuando llegó a las manos del rey? ¿Lo tiraría a la chimenea directamente, Joaquín? No hay constancia, pero estoy seguro de que no se dignó leerlo, y si lo leyó se enfureció, porque lo cierto es que muy poco después, el 19 de diciembre, estamos hablando de... Salieron de aquí el día 20 de octubre, tardaría en llegar pues 15 días, pues escasas semanas después dictó el edicto de Worms, que significaba a por ellos. Es decir, hay que ajusticiar a todos los autores de este papel que era para él una ignominia, porque claro, representaba enterrar la Edad Media y con él, y con el entierro de la Edad Media, el mismo que formaba parte de aquello. Era un hombre del pasado. En aquel momento se quemaría, desapareció, se enterró y luego cuesta mucho encontrarlo cuando investigadores como tú, Eduardo, lo buscan. Pero afortunadamente se encontró, no sé si semi-escondido, oculto o camuflado en otro documento. Bueno, pues sobre todo por pura suerte, ¿no? Como en este país tenemos la costumbre de conservar todo, conservar hasta lo malo, ¿no? Que lo conservamos todo, pues a veces conservamos lo bueno. Entre lo malo y lo innecesario y accesorio se conserva lo bueno, y en un recopilatorio jurídico de principios del siglo XVII, pues encontramos en la Biblioteca Nacional Española, encontramos una de las impresiones que entiendo que se hicieron multitud de ellas para distribuir por todas las comunidades de aquellos capítulos del reino, aquella ley perpetua, aquella primera constitución o embrión de constitución liberal en la historia de la humanidad, ¿no? Pues si afortunadamente una copia al menos hemos encontrado. Bueno, yo tengo una copia así como muy casera aquí de estos documentos, este impreso y estos documentos que tú encontraste. Bueno, estos están en el Martín Muñoz, estos se escribieron en el Martín Muñoz de las Posadas, sí, ¿no? Estos son los capítulos de Martín Muñoz de las Posadas que fueron encontradas en el siglo XIX por un liberal colombiano, curiosamente, boliviano, se llama Luis Usoz del Río, y que es el primer paso escrito, documentado, de lo que es el pensamiento político que luego cristalizaría de manera completa en los capítulos del reino que fueron firmados en la villa en la que estamos, la villa de Tordesillas. Esta es una etapa intermedia, pero esto es un documento que refleja ya la clara voluntad de aquellos alzados de convertir el reino en un sistema político muy distinto. Un nuevo orden mundial podría ser, en este caso en nuestro país, que sin embargo no se estudia en la escuela, tan desaparecido está. Bueno, es que sufrió esa damnatio memoriae, ¿no? Esa destrucción de la memoria, que todo aquel que no quiere que algo ocurra durante la historia trata de borrarla, ¿no? Como aquel Catón el censor que pedía plantar los campos de sal en Cartago, y así se hizo, y hoy en día Cartago no es más que una ruina al lado de un aeropuerto en el norte de África, en Túnez. Pues evidentemente en los libros de historia, en los libros de historia del derecho, tampoco aparece referencia ni desde luego la traducción o la transcripción del documento y la contextualización del proceso histórico que llevó a aquel documento. Aquí está nuestra aportación de historietas de Segovia, recorriendo desde nuestros vecinos de Ávila. Hemos pasado por Segovia, Lavajos, Martín Muñoz, acabamos en Tordesillas. Vamos a brindar por el Día de Castilla y León, si os parece, pero nos falta, como siempre, alguien que coja esta copa, nuestro querido Óscar, que nos ha traído en imagen por todo este recorrido. Pues feliz Día de Castilla y León, y cada uno que brinde como considere y por lo que quiera. Por la libertad. Por la libertad. Los comuneros tenían este lema: Padilla y libertad. Volveremos en la próxima temporada, cerramos con este especial de Castilla y León. Espera, que es que vamos a ver, Joaquín, somos segovianos, ¿no? Tenemos que terminar de una manera segoviana porque estamos en Tordesillas. Así que yo creo que vamos a acabar este vino y terminamos como merece este señor. Tenemos algo pensado, ¿no? Algo se me ocurrirá, pero habrá que cerrar el homenaje a los comuneros con mil fu, es decir, como Dios manda. Pues brindamos, tomamos vino, cogemos fuerzas
Y viva Castilla. y les sorprendemos en un instante. Bueno, ha salido, ¿no?